Bienvenidos una vez más a este curso de desarrollo de aplicaciones empresariales, donde en este curso vamos a tocar el tema de PHP avanzado y básicamente vamos a utilizar dos frameworks que son bastante conocidos y los más utilizados, dicho sea de paso, que son Symfony y Laravel. Entonces en esta primera parte vamos a hacer el curso completo de Symfony y luego vamos a hacer Laravel, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a explicar solamente un poco de la teoría de Symfony, porque la idea es que a medida que voy creando algunos ejemplos a nivel de proyecto, voy explicando un poco de teoría de Symfony, para no darles toda la teoría ahora y que se les olvide, digamos, cuando hagamos la práctica. Pero vamos a pasar a lo más básico. Symfony, como ya lo he mencionado, es un framework para PHP. Es el segundo framework más importante, el primero es Laravel. Aunque más que un framework, llega a ser ya una plataforma eh, que tiene, digamos, capacidad de adaptarse a cualquier tipo de desarrollo de software. De hecho, como les había comentado, el segundo framework que vamos a ver es Laravel. Laravel está basado en las librerías, ¿no? Y en el contenido de Symfony. Entonces, de algún u otro modo llega a ser algo más que un framework de trabajo, ¿de acuerdo? Pero consideremos que es un framework para desarrollo de aplicaciones web para PHP. Symfony además está basado en el patrón modelo vista controlador. Eso lo vamos a explicar más adelante. Sin embargo, la principal idea del modelo vista controlador, como sabrán, es separar la lógica del negocio, separar la del servidor, la capa del servidor, y finalmente la capa de presentación. ¿De acuerdo? Luego, otro dato interesante es que Symfony es compatible con la mayoría de gestores de base de datos, como MySQL, Postgres, Oracle y SQL Server. Vamos a ver cómo hace uso, digamos, de cómo es posible trabajar con diferentes bases de datos a lo largo del curso. Luego, eh, Symfony dice, ¿no? Las características, independientemente del sistema de gestor de base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes cuando hacían una aplicación en PHP, una aplicación simple, con PHP puro, si trabajaban con Oracle, tenían que usar Transact SQL para Oracle. Si trabajaban con MySQL, tenían que usar Transact SQL para MySQL. A pesar de que son bastante similares, tenían que usar Transact SQL un tanto distinto, ¿no? Igual para SQL Server y Postgres, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa que sea independiente del sistema gestor de base de datos? Que hace un uso de un ORM. ¿Saben lo que significa un ORM? Un ORM es un mapeador de base de datos, de acuerdo a las entidades, a los objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Symfony, por ejemplo, trabaja con dos, con Doctrine y con Propel. El que hoy vamos a usar en este curso es Doctrine. Pero ¿qué hace Doctrine? Dice que permite cambiar con facilidad el sistema de gestión de base de datos en cualquier fase del proyecto. Es decir, que con este ORM ya no se necesita Transact SQL, ¿no? Para hacer una consulta ya no tenemos que hacer select all from alumnos, por ejemplo, select all from cursos, etc. Sino que este ORM se encarga de mapear una misma función. Por ejemplo, para insertar, antes teníamos que hacer insert, into, ¿no? La tabla y los valores. Ahora simplemente podría ser una función tan fácil como add, de añadir o una función parecida, ¿no? Entonces, add va a servir tanto para MySQL como para SQL o para Oracle, para cualquier gestor de base de datos, pero siempre va a significar insertar un dato, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace este ORM. Trabaja con la programación orientada a objetos y obviamente con espacios de nombres, con bundles, ya lo vamos a explicar más adelante que son los bundles, como les decía otra vez con modelo vista controlador, y el hecho de que use ORM hace que se use de manera análoga a Entity Framework, por ejemplo. No sé si han oído hablar de Entity Framework en C Sharp, en .NET, por ejemplo. Entonces, que es básicamente lo mismo, ¿no? Que, por ejemplo, ahí es con LinkU. Su ORM sería, así como Doctrine, Propel, su ORM sería LinkU, donde se pueden, digamos, manejar los datos de la misma forma, ¿no?
Y como ven aquí es parecido a Code First. ¿Qué significa Code First? Que cuando nosotros estemos desarrollando el proyecto, no tenemos que preocuparnos por crear las tablas en la base de datos primero, sino que obviamente tenemos que hacer un modelado de la base de datos, pero no tenemos que crear la base de datos de manera física, sino que tenemos que, digamos, crear nuestras entidades, nuestros modelos en, ya en Symfony. Y estos modelos, de acuerdo a las relaciones que tengan, así como las relaciones de cardinalidad de uno a muchos, de muchos a muchos, ¿no? Entonces, Symfony toma estos modelos que hemos creado y sus relaciones y los mapea directamente a la base de datos, sin importar cuál sea el gestor de base de datos. Eso es lo más interesante, ¿de acuerdo? Entonces, como les comenté, voy a explicar la teoría a lo largo de este curso. Sin embargo, vamos a ver algunas cosas necesarias que tenemos que tener instaladas en nuestro ordenador para poder empezar a desarrollar el código en este primer video.